Hola a todos, mi nombre es Sofía y bienvenidos a mi canal de Todito.co. Si estás a punto de aventurarte para el verano o invierno con el proceso de Work and Travel, este video te va a ayudar a aterrizar antes de tiempo. O si todavía no has decidido si quieres o no participar del programa, te voy a contar detalles importantes para que tengas la mejor opción. Para que sea más fácil de comprender, este color va a estar en la pantalla para las cosas que normalmente nos hacemos la idea de que serán así o nos imaginamos, y este otro para la realidad. Primero, durante el proceso, como estoy pagándole a la agencia, ellos van a estar pendientes de mí todo el tiempo. Tú debes ponerte pilas, porque si tú no estás pendiente del tiempo en que debes enviar cada uno de los documentos o que ellos deben enviar información, como por ejemplo los formatos donde ellos tienen los empleos y demás cosas importantes, te vas a quedar por fuera del programa. Ellos manejan muchas personas como para estar detrás de cada uno de sus procesos. Conseguir trabajo es fácil. Los nervios muchas veces nos juegan en contra y eso hace que en los momentos en el que tengamos que tener la mayor concentración, fracasemos. Algunos repiten hasta 3 veces la cita con el empleador y lo rechazan. Esto también puede pasar con la entrevista de la embajada. Si no tengo un B1 en el idioma que voy a necesitar, no lo voy a lograr. Si yo pudiera inventar un nivel en el que yo me encontraba en el momento en el que inicié el proceso, sería algo así como A-1000, pero como yo tenía acceso a las preguntas y respuestas, lo que básicamente hice fue practicar mucho y aprendérmelas de memoria. El tema del inglés es muy relativo, primero en el sentido de que depende del trabajo a que apliques y segundo en el sentido de que el programa es precisamente para que lo perfecciones, así que no tiene que ser tan bueno. Voy a viajar solo. Sí es posible viajar con tu pareja o amigos. El punto aquí es que entre más personas, más complejo se vuelve. Si solo son 2, es demasiado fácil de que puedan ir al mismo tiempo, al mismo trabajo, vivan en la misma casa. Pero por ejemplo, en un grupo de 5 se va a volver casi que imposible. Aparte que van a hacer que sus procesos sean mucho más lentos de lo normal. Puedo completar todo el proceso solo en 2 meses. Mi primera asesoría fue el 26 de julio del 2021 y yo viajé a Estados Unidos el 3 de mayo del 2022. El tiempo desde que empiezas hasta que viajas y llegas al país destino es muy relativo también, pero más o menos podría ser entre 6 o año y medio. Segundo, durante la experiencia en el programa, mi trabajo me da pocas horas para trabajar. Hay muchos empleadores que quieren que pases de trabajador a esclavo, así que te pone demasiadas horas durante la semana. Como hay otros que quizás no les va tan bien en la temporada como esperaban y no te van a necesitar tanto, así que te va a quedar mucho tiempo libre. Cuando tengan sus contratos deben leer muy cuidadosamente las especificaciones de sus trabajos para que se adecúen a lo que ustedes planean. Si ustedes quieren tener tiempo libre para visitar o si quieren estar muy ocupados para ganar más dinero. Mejor voy caminando a mi trabajo y no gasto nada. Yo en lo personal compré scooter porque tú lo que menos quieres es perder tiempo y energía en el transporte. Es una realidad que estos países que ofrecen el programa son bastante grandes, ya sea que estés en una ciudad como New York o en un pueblo pequeño, igual vas a necesitar transportarte. Moverse de un lado a otro depende mucho del lugar al que vayas a ir. Algunos pueden ser más factibles, el metro o el bus, y otros bicicleta o scooter. Mi empleador me prometió carro. Yo correría del carro porque eso incrementa tus gastos, como por ejemplo la gasolina, y no lo vas a usar solo tú, sino que lo vas a compartir con tus otros compañeros, quienes a veces pueden abusar de su uso o no pueden llevar a un acuerdo contigo para poder usarlo decentemente cada uno en tiempos determinados. Sin contar el hecho de que pueden tener tickets,
que les pueden hacer y tendrán obviamente que pagarlos, o por el otro lado algún accidente. Voy a vivir en un lugar muy lindo. Lastimosamente las compañías lo que menos quieren es incrementar los gastos con cada uno de sus estudiantes, así que buscan los lugares más económicos que puedan conseguir, y esto es relativo con que son lugares también que pueden ser peligrosos, con condiciones no tan cómodas, como por ejemplo en mi caso estuve en un colchón inflable durante 4 meses. O si es el caso de que tú tienes un resort o un hotel, ellos obviamente no te van a dar la suite o la VIP más grande que tengan, sino que estarás quizás en las habitaciones donde hay más ruido porque está al lado del laundry o las escaleras. Lo importante es que sí o sí vas a tener lo suficiente para sobrevivir esos 4 meses. Un lugar donde acostarte, cosas con las cuales puedas preparar comida, básicas, pero algo de algo. Paréntesis acá, si tú eres una persona que no puede dormir, si no es un colchón X o Y altura con una almohada de X o Y relleno, va a ser muy difícil para ti. Así que te recomiendo que vayas practicando durmiendo en el piso o en camas no tan cómodas para que después no sea tan difícil acomodar en las habitaciones del programa. Voy a tener muy buena convivencia, voy a aprender muchas cosas de mis compañeros de apartamento o cuarto. El lugar en el que vas a vivir se va a convertir en la casa estudio. Los que entendieron, entendieron, pero básicamente va a estar lleno de dramas, problemas, conflictos, quejas, malos olores, intolerancias. Cada país tiene costumbres muy diferentes y acomodarnos puede ser no tan fácil o puede llegar a ser imposible. Y aquí va un pequeño story time de la miniatura que tengo para este video, porque yo estaba muy feliz de la vida en mi apartamento hasta que llegó mi compañero de habitación. Yo no creo que esos sean ronquidos normales realmente, nunca en mi vida. Esa fue la única vez que yo escuché algo tan fuerte y tan raro a la vez. Así que soporté solo una noche y después me mudé a la sala del apartamento. Prefería que todos pasaran encima mío, que prendieran las luces temprano o las apagaran tarde, que hicieran ruido en la cocina, pero no dormir con los ronquidos de mi compañero. Por fin voy a descansar de mi familia, o por otro lado, voy a extrañar mucho a mi familia. Durante ese tiempo vivido me di cuenta que lo único que podía hacer por mí misma era respirar, dormir e ir al baño. Para los que vivíamos con nuestros papás como estudiantes y ellos nos proporcionaban muchas facilidades como la comida, la habitación, el transporte, y nosotros nos enfocábamos en estudiar, es un total choque contra la pared. Estoy lista o listo para mi vida de adulto. Ir al banco a sacar la tarjeta de crédito o débito para que te paguen los cheques y no entender nada, no tener idea entre la diferencia de los productos de cocina o que está caro o barato, no saber manejar dinero y otras cosas más. Depende mucho de tu día a día y cómo estás viviendo antes de hacer este programa en tu país, si muy dependiente o independiente de otras personas. Pero llegar a otro país en el que se habla un idioma diferente o se manejan las cosas de diferente manera no es tan fácil, pero poco a poco se va logrando. Mantendré mi peso regular. Algunos nos subimos de peso, otros se bajaron de peso. En mi opinión muy personal, la comida sí cambia dependiendo del país en el que estás. Muchas o más especies, salsas, productos más inorgánicos, cosas que te producen que tu estómago tenga reacciones y también tu sistema metabólico. Pero algo que sí estoy segura es que no vas a estar estable en tu peso. Por un lado estamos los que preferimos salvar tiempo y comer no comida tan saludable, y otros que preferían hacer sus comidas, pero como no sabían mucho del tema, tampoco terminaban haciendo cosas saludables. Estoy listo para mi vida social. Tristemente, la mayoría de casos de integraciones que se tienen con el programa hay grupitos por los diferentes países, los de Colombia, Turquía, México, Eslovaquia, etc. Porque sí, la verdad es muy diferente compartir gustos, y el no tener tan buen inglés nos cierra un poco a poder
conocer más personas. También está el hecho de las diferencias como la música que quieren escuchar, el plan que quieren hacer. Tengo un manager que va a estar a cargo de mí. Managers o supervisores los voy a dividir en 3 diferentes. Los buenos, que en mi caso sí siento que tuve bastante suerte. Él hacía reuniones para tratar de integrarnos, él estaba muy pendiente de nosotros, nos preguntaba si necesitábamos cosas, algunos compañeros los ayudaba a hacer mercado y poderlos trasladar porque quedaba lejos de la casa y pues es difícil llevar en la cicla o caminando todas esas cosas que uno compra para la quincena. Él entendía cuando uno estaba enfermo, no se sentía bien, trataba de hacernos sentir cómodos, nos explicaba muy detalladamente las cosas, usaba vocabulario muy fácil para que también lo entendiéramos. De segundo estarían los malos, quienes están detrás de ti esperando que tú hagas algo mal para hacerte un reporte o para crear problema. Y tercero estarían los inexistentes. Tú solo lo ves o lo conoces o vas a saber su nombre por la hoja que te van a dar en la empresa, pero nunca vas a tener contacto con él o no más de una vez. Voy a trabajar lo más posible y si puedo tendré 3 trabajos. Yo tuve suficiente con 2 para enfermarme y no poder moverme de la cama por 2 días por el esfuerzo acumulado al que obligué mi cuerpo. A veces creemos que podemos dar mucho más de lo que realmente nuestro cuerpo puede dar. Tengan mucho cuidado con eso porque ya una vez enfermos no van a poder hacer nada. Ya quiero que me paguen para ahorrar. Si nunca has administrado dinero o no sabes cosas básicas acerca de su buena distribución, tus ingresos van a ir cada vez peor. Sí o sí debes tener algunos conocimientos básicos para que puedas realmente ahorrar o hacer un buen manejo del dinero que vas a recibir. Voy a conocer todo el país. Como lo mencioné al principio, estos países normalmente son muy grandes. Esto también incluye que tienen muchos lugares turísticos que puedes visitar y que depende de tu personalidad cuáles sí o cuáles no te gustaría más visitar. Debes investigar bien porque también hay muchos lugares en los que no debes pagar, sin embargo tienes que transportarte y buscar alimentación. Por eso si no planeas con tiempo solo vas a poder conocer tu sector. Estoy emocionado porque voy a mi estación favorita. Si estamos hablando del verano, hace un calor tan intenso que depende de tu color de piel, te pone rojo o oscuro, pero sí o sí tu piel va a entender el cambio. Aparte se sienten muchas sensaciones incómodas como también dolor por la afección de la ropa, sudoración todo el tiempo y malos olores, claramente. Por otro lado, si vas al invierno, vas a usar suficiente ropa como para moverte al estilo robot. Gracias por visitarme y ver este video. Si tienes más preguntas me las puedes dejar en mis redes sociales personales o también en los comentarios de este video. Goodbye.